Reanudamos, jóvenes. Como ustedes pueden observar, hemos calculado la probabilidad condicional. ¿Cómo lo hemos hecho? De acuerdo al planteamiento, la denotación primera, la probabilidad de que se tenga una cardiopatía dado que no se hace ejercicio, ¿cómo lo obtuvimos? La intersección de cardiopatía con no ejercicio, 700, entre el total de los que no hacen ejercicio. Y calculamos la probabilidad condicional en este ejemplo. Los datos estaban en una columna. El otro ejemplo, la probabilidad condicional del evento RE, ejercicio regular, suponiendo, dado que si ocurre que se tenga una cardiopatía. El primer dato que buscamos en nuestra tabla fue RE. RE con la intersección de la cardiopatía es 100. El total de entrevistados que dijeron que padecían una cardiopatía era 1100. Ya hemos calculado en 2 ejemplos la probabilidad condicional. Sin embargo, jóvenes, esto es una pequeña muestra en la que intervienen solamente 2 eventos para calcular la probabilidad condicional. ¿Sí? 2 eventos. HD, NE, RE, HD. Pero también se puede y se calcula la probabilidad condicional de más eventos, de más de 2 eventos. Para calcular esa probabilidad condicional de más de 2 eventos, se tiene establecida una regla, que es la regla 9 de la probabilidad. También nos calcula las probabilidades condicionales en situación de dependencia estadística, jóvenes. Porque, insisto, la semana pasada hablamos de una probabilidad condicional en situación de independencia estadística. Ahora estamos hablando de la probabilidad condicional en situación de dependencia estadística. Bien, es decir, cuando los eventos interdependen, tienen dependencia. La regla 9 dice, la probabilidad condicional del evento E1 si ocurre el evento E2 es, esta es la denotación general, jóvenes, ¿sí? La probabilidad condicional, ¿por qué inmediatamente vemos que es probabilidad condicional? Por la vertical, jóvenes, ¿sí? La probabilidad, así se indica la probabilidad condicional, con la vertical. La probabilidad, vamos a leerlo, la probabilidad condicional del evento E1, se va a calcular la probabilidad condicional del evento E1, suponiendo que ocurre E2. Dado que E2 ocurre. ¿Qué nos dice la regla de esta ecuación o de esta regla? Pues la ecuación es una regla también. Que esta probabilidad condicional es igual a la probabilidad de la intersección E1 y E2. ¿Y cuál es la probabilidad
de la intersección E1 y E2? Es la probabilidad conjunta de estos dos eventos, E1 y E2, entre la probabilidad marginal de E2, de este evento, del segundo evento. Bien, es lo que se explica en el párrafo siguiente. La probabilidad condicional se obtiene dividiendo la probabilidad conjunta de los eventos E1 y E2 entre la probabilidad marginal de E2. Bien, vamos a volver a sacar la probabilidad condicional que obtuvimos en el ejercicio anterior. Estas dos probabilidades de HDNE y REHD. HDNE y REHD. Nos salieron .35 y .09. Y dijimos, así la podemos obtener viendo la fila o viendo la columna, y nos salió .35 y .09. Veremos, jóvenes, que aplicando la regla de la probabilidad nos sale lo mismo, pero solamente fueron dos eventos. Esta regla aplica para más eventos o para obtener de otra manera la probabilidad conjunta, que ahorita vamos a ver. Miren, ¿qué nos dice? Vamos a determinar la probabilidad condicional, la probabilidad de HD, suponiendo que no hay ejercicio. ¿Qué nos dice la fórmula? Es la probabilidad conjunta de HD y de NE. Esta es la probabilidad conjunta entre la probabilidad marginal de NE. Bien. La probabilidad conjunta de HD y NE es 700. Ya lo habíamos dicho allá arriba. Pero como vamos a aplicar la regla, vamos a dividir 700 entre 10,000. Aquí debe estar la tabla. 700 entre 10,000 para aplicar la regla. Y luego, la probabilidad marginal de NE. ¿Cuál es la probabilidad marginal de NE? No puede ser esta y no puede ser esta tampoco. La probabilidad marginal de N es 2,000. ¿Sí? Entre 10,000. 700 entre 10,000, 2,000 entre 10,000. ¿Qué es lo que ocurre, jóvenes? Que si ustedes observan, en el numerador tenemos una fracción y en el denominador también tenemos una fracción con el mismo denominador 10,000. Por lo tanto, se van los denominadores y nos queda 700 entre 2,000. Esto es igual a este cociente y es la probabilidad de .35 que determinamos hace un rato. La otra probabilidad, la probabilidad de que se haga ejercicio regular dado que se sufre una cardiopatía. Esos casos son comunes también en la vida cotidiana, ¿eh? El doctor recomienda ejercicio regular, ¿sí? ¿Por qué? Porque se padece una cardiopatía, ¿sí? Es también una aplicación para una tarea útil, porque esa es una recomendación médica. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Es igual esta probabilidad condicional a la probabilidad conjunta de R2, el evento 1, como nos dice el informe general, dado que el evento 2 ocurre. ¿Sí? Entonces, es la probabilidad conjunta de RE por HD. Intersección HD, perdón, no por. La probabilidad conjunta de RE intersección HD. Entre la probabilidad marginal de este segundo evento, HD. Entonces, nos vamos a la tabla. ¿Cuál es la intersección RE
HD, REHD, como nos lo indica aquí la intersección, es 100. Entre 10,000 estamos aplicando la regla. Y el otro, la probabilidad marginal de HD. ¿Cuál es la probabilidad marginal de HD? Porque nada más estamos considerando el evento, un evento HD, y cuando estamos considerando un evento, se le llama probabilidad marginal. 1100 entre 10,000. Y lo mismo nos pasa. Se van los denominadores 10,000 y nos queda 100 entre 1100. Y ustedes dirán, bueno, pues entonces está más fácil la otra. Sí, pero jóvenes. Esta regla es de uso más generalizada. ¿Por qué? Por el siguiente paso que vamos a dar. Dice, bueno, vamos a ver unos ejemplos primero con la aplicación de esta fórmula de la probabilidad condicional. Con la fórmula, esta ya la 1315. Voy a tratar de explicar de la mejor manera el ejemplo, jóvenes. Dice, suponga que una persona escoge una carta en forma aleatoria. Vamos a escoger una carta de los 52 naipes de que consta nuestra baraja. Y dice que extrajo un naipe con figuras rojas. Ustedes saben que en el juego de azar de los naipes también se apuesta a la figura, al color, perdón, al color. Y cuando se dice voy al color, puede ser que le vayan a los diamantes rojos y a los corazones rojos. Voy color. Cualquiera de esas cartas de color rojo juegan. Bien. ¿Cuántas cartas son diamantes más corazones rojos? 26. Bien, pero el planteamiento es que sea rey de corazones del color rojo. Dado que, o suponiendo que sea rojo. Entonces vamos a calcular la probabilidad de una carta de obtener el rey de corazones, dado que, o suponiendo que, es rojo. Bien, aquí está el planteamiento. La probabilidad del rey de corazones, intersección rojo. ¿Por qué? Porque el rey de corazones es la intersección. Para un conjunto hay 12 más cartas de diamantes y del otro conjunto también hay 12 cartas de corazones rojos. La intersección es 1, el corazón rojo. Entonces, esa probabilidad de que sea 1 corazón rojo es 1 entre 52 porque representa la intersección. Entre la probabilidad marginal nos dice la probabilidad de que sea rojo. Que sea rojo, es decir, 26, ese es el evento rojo. 26 colores, 13 diamantes rojos y 13 corazones rojos. Esta es la probabilidad marginal del color rojo, 26 entre 52. Si ustedes observan, también se nos van los 52 porque están en el denominador, tanto de la fracción que está en el numerador como en la fracción que está en el denominador. Se van los 52, nos queda 1 entre 26. Y esa es la probabilidad de que saquemos corazón rojo. La probabilidad de que sea un rey rojo, ya sea diamantes rojos o ya sea corazón rojo. Bien, bien.
Otro ejemplo, jóvenes. Ya, perdón. Espero que si tienen a la carga, si tienen su juego de baraja, jóvenes, pueden sacar infinidad de eventos. Les recomiendo que se entretengan, que hagan este tipo de juegos, ¿sí? Que se hagan planteamientos de ese tipo para su entretenimiento y diversión. Y queda mucho más clara esto de la probabilidad condicional. ¿Qué quiero que salga? Esto, ¿qué quiero que salga? ¿Cómo lo puedo plantear? Y están practicando ustedes la probabilidad condicional. Si me sale esto, si me sale el otro. Bien. Esta misma regla, les digo que es para calcular, para determinar probabilidades otras. ¿Cuáles son otras, jóvenes? Observen lo que sigue a continuación. Si ambos miembros de la ecuación 13-15, la que les acabo de mostrar, se multiplican por la probabilidad de E2, es decir, la probabilidad marginal, si ambos miembros de la ecuación, el primer miembro y el segundo miembro, se multiplican por la probabilidad de E2, ¿qué va a pasar, jóvenes? La probabilidad de E2 lo voy a multiplicar en el primer miembro y me va a quedar P, la probabilidad de E2, que va a multiplicar a la probabilidad de E1, dado que si ocurre E2. Y este segundo miembro de mi ecuación nos va a quedar esta probabilidad conjunta entre esta probabilidad marginal por la probabilidad de E2. Porque si nada más hubiera multiplicado el primer miembro y no el segundo, altero mi igualdad. Estoy despejando, jóvenes. ¿Sí? Entonces, multiplico lo que dice ahí abajo. Multiplico la probabilidad de E2 en el primer miembro y en el segundo. ¿Qué va a pasar en el segundo miembro? Que se nos va a suprimir la probabilidad de E2. Es como si tuviéramos, este es el primer factor, tuviéramos 3 por 2 y abajo tuviéramos 2. Eliminamos el 2 del numerador y el 2 del denominador y nos queda 3. Que es como decir 3 por 2, 6, entre 2 a 3. ¿Verdad? Se suprime la probabilidad de E2 en el segundo miembro. ¿Y qué nos queda? La probabilidad conjunta de E1 y E2. Y esta probabilidad conjunta de E1 y E2 será igual a la probabilidad de E2 por la probabilidad condicional de E1 y E2. Eso es lo que se les explica aquí. Esto es lo que nos resultó. Después de que multiplicamos los dos miembros de nuestra ecuación por la probabilidad de E2. ¿Sí? Aquí ya lo plantean así. ¿Qué es lo que nos quedó en el segundo miembro? La probabilidad de E1 y E2, que es lo que tienen aquí, ya la igualdad lo plantean así, que es lo que querían llegar. Igual a la probabilidad de E2 por la probabilidad condicional. Esto, jóvenes, es lo que se va a aplicar más comúnmente. Ya lo veremos seguramente en la clase de mañana, porque en la clase de mañana ya vamos a involucrar todas nuestras reglas y las ecuaciones, las 15, las 16, etcétera. ¿Dónde lo vamos a aplicar? En este diagrama de probabilidades que nos va a plantear, nos va a requerir todo lo que son los eventos dependientes. Pero por ahora, vamos a algún ejemplo de estos jóvenes, de esta regla ahora, de esta ecuación, la 13-16. Vamos a algunos ejemplos. Miren ustedes. Dice, la probabilidad conjunta de seleccionar a dos asas consecutivamente en una baraja sin reemplazar el primer
mediante la ecuación 1316 es esta. Fíjense, vamos a calcular la probabilidad de sacar dos haces consecutivamente de una baraja que consta de 52. Ya lo sabemos. Dice, vamos a sacar el primer as, a suponer que la selección nos da el primer as. Y queremos que la segunda selección también nos dé un as. ¿Sí? Es la probabilidad que vamos a calcular. La probabilidad de que seleccionemos dos ases de manera consecutiva. En la primera selección y en la segunda. Bien. Y vamos ahora a aplicar esta fórmula. La 1316. Dice así. ¿Cómo va a ser el planteamiento? La probabilidad conjunta, porque están ocurriendo dos eventos, de que en la primera selección nos salga un as y en la segunda selección también caiga un as. ¿Cuál es la probabilidad del as en la primera selección? ¿Cuántos ases tiene la baraja? 4 ases. ¿Cuál es el total de naipes que tiene la baraja? 52. Esta es la primera probabilidad de que saquemos una as. 4 entre 52. Bien. Ya tenemos esta probabilidad de el primer as, A1. Ahora nos dice la regla, la probabilidad condicional de que saques el otro as, el A2, dado que ya sacaste el primer as. Observen, jóvenes. Primero se calcula la probabilidad de seleccionar el primer as, el A1, que es 452. Y luego la probabilidad de que también nos caiga as en la segunda selección, pero condicionado a que, suponiendo, dado que sí ocurre que A1 ya tuvo lugar. ¿Sí? Entonces, esta probabilidad condicional al A1, dado que ya ocurrió, A2, perdón, dado que ya ocurrió A1, ya no puede ser igual a la otra probabilidad. Porque ¿cuántos ases nos quedan? Ya sacamos, ya supusimos que sacamos 1. ¿Cuántos ases nos quedan? 3. Pero como no repusimos el primer as de la primera selección, ya en el conjunto de la baraja no nos van a quedar 52 naipes, nos van a quedar 51. Quiere decir que este primer evento depende del segundo. Aquí está la dependencia. ¿Sí? Al no reponerle a la carta, afecta, influye en el otro evento. Por eso son dependientes. Porque como dice la definición general, la probabilidad es de que para que se realice el evento 1, dado que, ¿sí? O bien, si nos vamos a la definición general, la ocurrencia o no ocurrencia del evento 1 afecta a la ocurrencia o no ocurrencia del evento 2, como dice la definición general. Aquí lo estamos viendo. El evento A1 afecta, influye en la probabilidad del evento 2. ¿Sí? Ya no podemos decir otra vez 4 entre 51, ¿verdad? Porque ya seleccionamos el primer as y además ese as ya lo dejamos fuera. Entonces nos quedan 3 ases y 51 ases. Aquí está el planteamiento. La probabilidad de que
conjunta de seleccionar dos haces consecutivos en un mazo, sin reemplazar el primero, sin reposición, se dice en otros casos, o en otras partes del mismo material de este libro, sin reemplazar, sin reposición. Y aquí estamos aplicando, jóvenes, esta regla, esta ecuación. ¿Sí? La 1316. Observen lo mayor detenimiento. Observen la denotación general y observen cómo se desarrolla esto. Y con la introducción que les acabo de dar, espero que tengan una comprensión más cabal de lo que es la probabilidad condicional y etcétera, etcétera, lo que hemos visto en esta clase. Y este último ejemplo, jóvenes, si es que el tiempo nos lo permite, nos lo aventamos el otro, porque este está relativamente corto. Dice, vamos a aplicar la misma fórmula, la 1316. Dice, en un jarrón hay 8 bolas rojas, 6 amarillas y 6 azules. Hay que escoger del jarrón 2 bolas en forma aleatoria. Vamos a sacar 2 bolas, ¿sí? En 2 selecciones. Y vamos a ver qué sale. Y a ver qué sale en la segunda selección. Pero la probabilidad que vamos a calcular es, suponga que cada una tenga iguales probabilidades de ser seleccionada. ¿Por qué? Todas tienen la misma probabilidad, porque ¿cuántas bolas van a estar en el jarrón? 8 bolas rojas, 6 amarillas y 6 azules. 8, 6, 14, 20 bolas. Para sacar la primera, tienen la misma probabilidad. Todas. Para sacar sería 1 entre 20. Tienen la misma probabilidad. Ahora, eso no es lo que se va a calcular. Lo que se va a calcular es cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja y la segunda sea amarilla. Inciso B. ¿Qué probabilidad hay de que ambas sean azules? Inciso C. ¿Qué probabilidad existe de que ninguna de las dos sea roja? Vamos a ver parte por parte, jóvenes. Primero, se supone que seleccionar las bolas de un jarrón sin reposición, es decir, la bola que seleccionemos queda fuera. Por eso es que les digo, es importante esto que les digo, sin reposición, porque sin reposición quiere decir que el evento 1 influye, afecta al evento 2, porque son eventos dependientes. Les vuelvo a insistir, es sin reposición. Es un experimento que se caracteriza por la dependencia estadística, por lo que ahorita les acabo de explicar. Bien, el inciso A. ¿Qué nos dice? La primera bola sea roja y la segunda amarilla. Y queda hielo, como el submarino amarillo de los Beatles. En la primera selección queremos que sea roja. Y en la segunda selección queremos que sea amarilla. Bien. ¿Qué nos dice la fórmula? La probabilidad de R1 multiplicada por la probabilidad de que salga amarilla en la segunda selección, dado que ya ocurrió R1. Observen. Aquí está el planteamiento de la teoría, jóvenes. La probabilidad conjunta. Por eso es de que la regla se deriva otra regla, otra fórmula. ¿Sí?
se derivó esta. Por eso les decía, hay una regla porque con esa regla se resuelven otras probabilidades, se calculan otras probabilidades. Entonces nos dice que lo que nos están diciendo para la probabilidad de la primera bola sea roja y la segunda sea amarilla. Nos están preguntando de una probabilidad conjunta en situación de dependencia estadística. Entonces la fórmula nos dice es la probabilidad de el evento 1, en este caso es R1, suponiendo que sea roja la primera, por la probabilidad de que la segunda sea amarilla, suponiendo o dado que ya seleccionamos una roja en la primera selección. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja en el primer evento? Obviamente, si hay 8 bolas rojas entre 20, es la probabilidad de R1. ¿Sí? 8 entre 20. Por la probabilidad de que sea Y2, dado que ha ocurrido E1. Como no han salido ninguna amarilla, apenas vamos a ver la probabilidad de que en la segunda selección sea amarilla. Quedan 6, las 6 amarillas del principio. Pero en el denominador, en la bolsa, ya no se van a bastar 20, porque ya sacamos una. Van a estar solo 19. Y aquí vuelven a observar que el primer evento influye en la probabilidad del segundo evento. La probabilidad del evento 1 influye en la probabilidad del evento 2, como dice la definición general. Aquí lo estamos viendo, porque ya está afectando esta probabilidad. Ya no podemos decir la amarilla está entre 20, no, porque ya sacamos una, ¿verdad? Aquí está, jóvenes, la aplicación de la ecuación de esta regla o ecuación, fórmula, como que ustedes quieran llamarlo. ¿Sí? Veamos, ya tenemos resuelto el primer inciso. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja y la segunda sea amarilla? Roja y segunda amarilla, dado que la roja ya ocurrió. El inciso B. ¿Qué probabilidad hay de que ambas sean azules? Es otro experimento. Ambas sean azules. Blues, de azul. Ambas sean azules. La probabilidad conjunta de que la primera selección sea azul y la segunda también sea azul. Probabilidad conjunta, indicada por la intersección, jóvenes. Probabilidad conjunta. Es igual a la probabilidad de B1, según la fórmula. ¿Sí? A la probabilidad de E1. ¿Sí? Por aquí tenemos la fórmula general. Aquí está. ¿Dónde estaba? ¿Dónde iba? Los haces. Aquí estoy. La probabilidad de que la primera sea azul y la probabilidad de que también la segunda sea azul. Entonces se plantea la probabilidad de B1. ¿Cuál es la probabilidad de que en la primera selección sea azul? Están todas las bolas azules adentro y todo el conjunto de todas las bolas sumadas, 8, 6 y 6, están dentro. 6 entre 20 porque son 6 bolas amarillas. Y en la segunda probabilidad que queremos que también nos caiga azul, ¿qué pasa? Ya sacamos una azul en el primer evento. Ya nada más nos quedan 5 azules, porque queremos que nos vuelva a caer azul. Y también ya no tenemos las 20, nada más tenemos 19. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que sea B1, por la probabilidad de que también en el segundo sea 2, dado que ya ocurrió B1,
¿sí? Es esta, 6 entre 20, la primera selección, 5 entre 19, la segunda selección, para que los dos nos caigan azules. Blues, azules. Entonces, pues aquí ya se calcula 6 por 5, 30 y 20 por 19, 380, y esa es la probabilidad. Y finalmente, jóvenes, ¿qué probabilidades existen de que ninguna de las dos sea roja? Vamos a descartar